Estamos en la 51 Jornada Mundial por la Paz. La estructura del documento tiene 6 puntos, ¿verdad? Un deseo de paz, ¿por qué hay tantos refugiados, inmigrantes? Una mirada contemplativa, 4 piedras angulares para la acción, una propuesta para los pactos internacionales y finalmente por nuestra casa común. El concepto transversal de este mensaje es el concepto de paz, que hace de línea transversal desde el inicio hasta el final. Entonces el Papa va argumentando, teniendo en cuenta esa línea transversal, y el punto 1 efectivamente es un deseo, el deseo de paz. Lo plantea como deseo porque evidentemente hay situaciones, muchas situaciones que no son de paz. Entonces nosotros la paz la vemos no como un hecho realizado, sino como un deseo. Son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz. 250 millones de migrantes en el mundo y 22 millones y medio de refugiados. Dice el Papa, acoger al otro exige un compromiso concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención vigilante y comprensiva, una cadena de ayuda y de generosidad. Es decir que en el tema de la migración participan varios actores, ¿verdad? No solo el migrante. El punto 2, ¿por qué hay tantos refugiados y migrantes? El Papa habla de conflictos armados, la miseria empeorada por la degradación ambiental, la falta de seguridad y oportunidades de empleo, intereses políticos, retórica que enfatiza el miedo al inmigrante, y aquí menciona el Papa las 2 palabras que yo quiero resaltar: racismo y xenofobia. Racismo y xenofobia. O sea que el Papa en esto es profético, es decir, se ha adelantado a muchas cosas porque lo sabe, esta es una realidad cotidiana. Algunos las consideran una amenaza. Dice el Papa, les invito al contrario a contemplarlas con una mirada llena de confianza, como una oportunidad para construir un futuro de paz. Fíjense que desde el punto de vista de la evangelización y de la misión, la categoría inmigrantes tiene una peculiaridad importante. ¿Y cuál es? Que normalmente la proyección misionera de la iglesia se entiende como dejar la propia casa e ir a otros lugares a evangelizar, más o menos como dice el Papa, estar en salida. Pero en el caso de los inmigrantes esa estructura se invierte, es decir, nosotros no tenemos que ir a buscarlos, sino que ellos vienen al propio país. Y entonces se constituye la migración como una oportunidad. El punto 3 es una mirada contemplativa. O sea, el Papa cuando habla de contemplativos no se refiere a una cuestión espiritualista, más o menos dulzona, sino que él tiene su propio concepto de contemplación. Y dice, todos, tanto inmigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de una sola familia. O sea, el concepto de iglesia para el Papa es el concepto de familia. Y menos mal que en El Salvador y en la región latinoamericana, pero más que todo en estos países, todavía el concepto de familia tiene sentido. Y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya distinción es universal, como enseña la doctrina social de la iglesia. Es decir, el monseñor José Luis, en la última parte que le escuché, empezó a hablar del derecho al agua, por ejemplo. Y el Papa dice claramente en Laudato Si y en Evangelii Gaudium, pero más que todo en Laudato Si dice, es que el agua no es una mercancía. Punto 4, y menciona los 4 verbos que habría que memorizar o tener muy presentes esta mañana. ¿Y cuáles son? Acoger, proteger, promover e integrar. Y yo diría que, si ustedes me permiten, que es importante también que nosotros, insisto, no solo pensemos hacia afuera, sino cómo estamos viviendo nosotros aquí en El Salvador estos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Miren, a veces el imaginario citadino es más fácil de entender. Es decir, la representación superestructural de las cosas. 5,
una propuesta para los pactos internacionales. Esta es una cuestión internacional que están pidiendo muchos sectores, que hayan pactos entre las naciones para que haya una regulación internacional. Es decir, las Naciones Unidas en el 2018 se propone 2 pactos mundiales, uno para una migración segura, ordenada y regulada, y el otro sobre los refugiados. O sea, que migrantes y refugiados, pero que haya un pacto internacional. El diálogo, en el mismo punto, el diálogo y la coordinación, deberes específicos de la comunidad internacional. Diálogo y coordinación. Solo así el necesario realismo de la política internacional no se verá derrotado por el cinismo y la globalización de la indiferencia. Punto 6, por nuestra casa común. O sea, esto de la casa común, el Papa es una tesis que ya trae desde sus documentos, ¿verdad? Él habla de la casa común refiriéndose al mundo, al sistema mundo en que nosotros vivimos. Si son muchos los que comparten el sueño de un mundo de paz, y si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en casa común, dice el Papa. Finalmente él propone a una santa, Santa Francisca Javier Cabrini, de origen italiano. Y mira qué paradoja, y el Papa escribe este mensaje antes de que el señor Trump haya hecho esas declaraciones. O sea que el Papa está en la jugada. Propone a esta santa, Francisca Javier Cabrini, y sucede que ella es inmigrante, se legaliza en Estados Unidos y viene a ser la primera santa canonizada en Estados Unidos, siendo inmigrante ella. Es que es un gran mensaje que manda el Papa, y lo escribió el mensaje antes de esta situación, pero él conoce la política internacional. Entonces, bendiciones y adelante, ¿verdad? Gracias.